Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso de Cálculo 4 para la Facultad de Ciencias de la UNAM. Vamos a iniciar un nuevo tema el día de hoy que tiene que ver con integrales de superficie y de flujo. Aquí está. En particular vamos a ver hoy superficies paramétricas o parametrizadas. La idea principal de esto es más que nada entender a qué nos estamos enfrentando, y lo primero que vamos a ver son dos ejemplos de superficies, una muy sencilla y una segunda un poquito más complicada, y después daremos la definición y con eso vamos a cerrar el video y posteriormente iniciaremos una serie de teoría para poder ya definir lo que son las superficies, en primer lugar las integrales de superficie, y posteriormente lo que son las integrales de flujo. Ya iremos definiendo cada concepto en su momento, pero la importancia de entender qué es lo que estamos trabajando con integrales de superficie es importante. Ahora, solo quiero hacer una pequeña introducción sobre lo relevante que es el teorema de cambio de variable en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque para poder hacer un cambio de variable, durante nuestro curso hemos visto que, por ejemplo, para hacer un cambio de variable, puede ser de R2 en R2, de R3 en R3. Por ejemplo, de R2 en R2 pues era algo de este estilo, de R3 era de una superficie a otra superficie, y la idea principal del cambio de variable era transformar un conjunto, en este caso en el plano XY, a otro conjunto en el plano de prima, ¿sí? Básicamente bajo una transformación, una aplicación. Aquí vamos a hacer algo semejante, pero en lugar de trabajar con una aplicación de R2 en R2 o de R3 en R3, que en pocas palabras es un campo vectorial, ahora vamos a trabajar con una aplicación de R2 en R3. Es decir, vamos a parametrizar superficies a partir de un conjunto en R2 y vamos a ver qué es lo que necesitamos. La idea de parametrizar tiene mucho que ver con lo que hemos trabajado con la integral de línea, por ejemplo, en donde estuvimos parametrizando curvas, ¿sí? Y en este caso, lógicamente, en donde nos enfocamos era en la integral sobre la curva, ¿sí? O sobre la trayectoria. En este caso nos vamos ahora a enfocar en una superficie, en R3. Para esto, para poderla definir, pues necesitamos un plano. Nada más por dar un ejemplo, ¿sí? Y esto transformarlo bajo una parametrización en una superficie. Veamos. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, tenemos una función f de x
para XY. Y ustedes dirán, bueno, ¿eso qué tiene de relevante? Vamos a parametrizar esto en 3 dimensiones. Sí, a parametrizar esto en 3 dimensiones. ¿Cómo le haríamos? La cuestión aquí es observar que podemos rotar esto sobre el eje de las X. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta de lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que ver es, en particular, es observar que tenemos una altura f de x, llamémoslo f de x prima, este es x prima, y lo importante de esto, ¿sí?, es que vamos a tener dos, va a ser un conjunto acotado, en AB, y lógicamente si vamos a rotar esto, vamos a tener que generar algo así, un eje Z, creo que estamos en X, Y, Z. La idea de esta rotación, si recuerdan de nuestros cursos de cálculo 2 o curso de cálculo en la preparatoria o en el bachillerato, nos mostraban esta opción para poder calcular integrales, ¿sí? Pero aquí lo que vamos a hacer es rotarlo de tal manera que podamos tener algo así. Entonces nuestra rotación lo que va a generar es una superficie rotada, más o menos así. Estamos rotando esta parte. Tenemos también que darnos cuenta que, por ejemplo, esta altura, que sería f de x para este punto, tenemos que observar que la rotación nos llevaría a algo así. Ahora, estamos observando que la rotación vamos a girar en este sentido, ¿sí? Y en este caso lo que vamos a definir para este plano, que sería, lo voy a poner acá, el plano YZ, lo voy a poner así, donde mi rotación sería de esta forma, ¿sí? Entonces, la altura, estoy observando esta rotación, o sea, me estoy enfocando en esta parte, ¿sí? Entonces, teniendo esto, yo sé que esta altura de aquí a acá es f de x. Entonces, esto forma un radio. Esto tiene el mismo valor, f de x, o sea, esto es lo mismo que la distancia de este segmento, o la longitud de este segmento es f de x. Ahora, ¿cómo podemos nosotros parametrizar esto? De alguna manera hay que enfocarse en esta opción
y poder dar unos términos que me permitan definir una parametrización que me lleve a x de u, b, y de u, b y z de u, b. Lógicamente estoy buscando las equivalencias para estos tres términos, para poder decir, bueno, bajo estas circunstancias es una parametrización de esta superficie. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, esta superficie rotada, ¿sí?, está acotada en el eje de las X, ¿sí?, entre A y B. ¿Eso qué va a implicar? Que los valores para X se van a mover entre A y B, no van a variar. Entonces, lo que me va a ocurrir aquí es que el valor de entre X de U y B sería con respecto de U. Nada más. Porque U se va a mover también entre A y B. No se va a mover en otro sentido. Ahora, tomando en cuenta que esta parte de la gráfica es como si yo hubiera aplastado todo, ¿sí?, y me quedara yo con esta parte de aquí, enfocándome aquí, lo que puedo ver es que este sería f de u, ¿sí? Y a partir de aquí yo voy a tomar esto como un ángulo B. Y usando trigonometría me voy a enfocar en esta parte de aquí, que sería esta altura de Z, ¿sí?, en donde esta altura, perdón, de Y sería el seno de B equivalente. Aquí lo que tengo que darme cuenta es que tengo que observar que este sería Y, o sea, el cateto opuesto, entre la hipotenusa, que es f de u. Por lo tanto, Y de u, b sería equivalente a f de u por el seno de b. Entonces, mi segundo término estaría dado por f de u seno de b. Ahora, viendo este caso, para z, tendría yo de aquí a acá el coseno, ¿sí?, donde el coseno de b sería equivalente a ¿quién? Pues entre el cateto adyacente, que sería z, por la hipotenusa, que es f de u, ¿sí? Por lo tanto sería f de u por el coseno de b. Y ya con esto yo puedo dar un valor para mi parametrización. Voy a borrar aquí arriba. Entonces vamos a tomar una función phi que va de un conjunto D en R2 a una superficie S en R3, tal que phi de u, b es equivalente a u por f de u por el seno de b, f de u por el coseno de b. Ese sería
esta sería mi representación de aplicación parametrizada, donde me va a dar una superficie parametrizada, ¿sí? Aquí con esto estamos parametrizando esta función. Si tienen dudas o preguntas al respecto de esto, no es tan complicado, solo recordemos que tenemos que usar simplemente trigonometría, ¿sí? Esta f de u sale de aquí, de f de x, estamos sustituyendo x por u, entonces f de u es la hipotenusa del triángulo, esta altura es y, y aquí tenemos z, el valor del coseno, el valor del seno, perdón, sería y entre f de u, con eso obtenemos y, el coseno de z, el coseno de b, perdón, sería equivalente a z por f de u, eso me da el valor de z de u, b, y sería f de u coseno de b. Y con eso, pues lógicamente obtenemos nuestra función. Ahora vamos a trabajar con una parametrización para un toro. Vamos a ver. Les digo, si tienen dudas o preguntas pueden ponerlo en la caja de descripción, perdón, en los comentarios, o directamente en el espacio que tenemos para nuestro curso, en la plataforma, ¿sí?, de Moodle. Ahí pueden también hacer preguntas, o en la plataforma de Facebook que tenemos ahí nuestro grupo. Vamos a parametrizar un toro. Un toro o una dona, como también se le conoce. En este caso lo vamos a hacer de esta forma. Déjenme poner los ejes coordenados. Déjame poner la dona, la voy a poner de esta forma. Algo así. Y vamos a trazar nuestros ejes coordenados con rojo. Algo así. ¿Qué es lo que queremos de alguna manera obtener? X, Y y Z. Lógicamente lo que queremos observar es obtener la parametrización de este toro. La función para la ecuación es algo así, para el toro en esta posición. Sería algo así como R más la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, más z cuadrada, esto al cuadrado, me parece, igual a r cuadrada. Sí, es este término. Lo que voy a obtener con esto es, lógicamente, el toro. Ahora, la idea que vamos a tomar aquí no es partir de aquí, valga la expresión, sino lo que vamos a hacer es hacer una serie de gráficas que me van a permitir deducir de ahí la fórmula. Vamos a ver. Teniendo esto en cuenta, lo que vamos a ver o a vislumbrar en este caso sería cómo está formado el toro. Lógicamente me tengo que fijar en esta parte de aquí donde está centrado
este término con respecto al plano XY, en donde estoy trazando una circunferencia, ¿sí? Con centro fuera del origen, y que, bueno, tiene su centro dentro del eje de las X, como punto base. Y a partir de aquí vamos a trazar sobre, es como si nos pusiéramos a verlo de lado, ¿sí? Sobre el eje de las Y, ¿sí? Es como si lo viéramos así. Entonces, aquí lo que vamos a observar es la forma de la dona, pero desde la perspectiva del plano Z, perdón, sería X, Z. Entonces tendríamos tendríamos dos circunferencias circunscritas, ¿sí? Algo así. Y lógicamente donde nos estaríamos enfocando sería en esta parte. Y a partir de aquí estaríamos viendo lo siguiente. Algo que hay que observar aquí es, déjame tomar el negro, algo que hay que observar aquí es la distancia, ¿sí? Por ejemplo, el centro de aquí a acá, ¿sí? Lo voy a llamar alfa. Y me voy a fijar en el radio, ¿no? Pero antes de fijarme en eso, lo que quiero observar es lo que hay de aquí a acá. Y esto, pues lógicamente, para obtener estas curvas o estas circunferencias, lógicamente lo vamos a hacer a partir de rotar este vector, que podemos llamarlo vector, ¿sí? En un ángulo U, ¿sí? Y a partir de ahí obtener todas las dos circunferencias. Lógicamente, pues hay que ver también esta parte, ¿no? Pero lo que nos interesa de entrada es que vamos a rotar, y lógicamente al rotarlo vamos a obtener el valor de las dos circunferencias. Todavía no me voy a meter en la parametrización, ¿sí? Pero aquí lo importante de esto es este término, U, ¿sí? ¿Por qué? Ya veremos en un momento más. Y por otro lado, ahora me voy a enfocar en la circunferencia que tenemos aquí. Vamos a trabajar con ella. Vamos a ponerla igual vamos a ponerla en este color. Y estamos trabajando con el plano XY, ¿sí? A partir de aquí ya sabemos que para obtener la circunferencia vamos a trabajar con un ángulo que se va a llamar B. Ahora, ¿de dónde a dónde va U? U lógicamente va a estar definido entre 0 y 2pi. Y B va a estar definido entre 0 y 2pi también. Con estos dos valores vamos a iniciar nuestra parametrización. Una vez que hemos definido nuestras variables, ¿sí? Porque es en las que nos vamos a concentrar entre U y B, ahora lo que vamos a tratar de definir no es tan complicado, ¿sí? Es nuestro espacio
en donde se van a mover. Tenemos B, tenemos U. Ya sabemos que vamos de 0 a 2pi y de 0 a 2pi. La importancia que reviste esto es sobre cómo vamos a definir nuestra parametrización. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque de alguna manera juegan un papel fundamental estas dos variables, ¿sí? Aquí vamos a tener a pi, aquí tenemos pi también, aquí tenemos pi medios y 3 pi medios. Tenemos 3 pi medios también acá. ¿Y cómo se va a mover nuestro toro? ¿Sí? ¿O cómo vamos a poder definir nuestro toro a partir de los movimientos que registremos aquí? Vamos a ver. Voy a borrar de momento ¿sí? Ahorita lo volvemos a poner para observar nuestro toro, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, vamos a poner nuestro plano, nuestro espacio en R3. ¿Sí? Y tenemos X, Y y Z. Z. Ahora, dado que voy a poner por aquí abajo esto sería U, donde tenemos X, Z. Primero nos vamos a mover con respecto de U, ¿sí? Y con respecto de B. Pero vamos a hacer el análisis primero sobre, en algún momento vamos a fijar B y nos vamos a ir moviendo con respecto de U. Ahora, si tenemos nuestros términos para U, ¿sí? Lo primero que tenemos que observar es cómo se va a mover esto. Si vamos a tener a B igual a 0, ¿sí? ¿Dónde estaría B? Pues lógicamente estaría aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a abrir hacia arriba, ¿sí? Sino que se va a mover únicamente el valor de U. U, entonces, cuando tenemos a partir de B igual a 0, estamos sobre el eje de las X, ¿sí? Aquí, entonces estaríamos postrados a partir de aquí también. Ahora, estamos observando que sobre esta circunferencia estaríamos exclusivamente sobre el eje de las X. A partir de aquí, ¿sí? Si yo observo cómo se va a mover U, se va a mover y va a girar de esta forma, donde V no se mueve. Entonces, a partir de aquí, yo lo que tengo es esto, hasta acá. Tengo hasta este punto, ¿sí? O sea, tengo completa apertura. Me voy hasta la circunferencia más externa. Entonces, lo que estaríamos viendo sería algo del siguiente tipo. Sería algo así. Porque si estamos girando U sobre esta línea, ¿sí? Estaríamos dando la vuelta completa aquí.
Entonces, pues lógicamente estaríamos dando nuestra vuelta de esta forma. Y esto es en R3, ya en R3. Aquí no me salió muy bien, pero bueno, dejémoslo así de momento. Ahora, ¿qué pasa cuando... Ahora, nos vamos a mover sobre U, ¿sí? Otra vez, pero con valores de V en pi medios, es decir, vamos a estar aquí. Y nos vamos a mover sobre esta línea. Vamos a fijar entonces ahora a V en pi medios. Y lo que va a variar es el valor de U, que va de 0 a 2pi. ¿Quién creen que sería? Si nuestra circunferencia, que es esta de aquí, ¿sí? Observen, esta circunferencia es esta de aquí. Y bueno, aquí me salí, perdonen ustedes. Más bien sería algo así. Ahí está, ahora sí. Ahora sí corresponde. Este sería Y. ¿Sí? Ya habrán dicho, pues, ahí había algo raro, ¿no? Pues sí, era algo raro porque no estaba centrado en el origen nuestra circunferencia, sino trasladada, ¿no? A partir de aquí, lo que estamos viendo, si nos ponemos en esta posición, en pi medios, rotando V hacia pi medios, sería que estamos en esta parte, ¿sí? Estamos aquí. Si nosotros hacemos esto, ahora estaríamos más o menos en el centro, por aquí, pero sobre la misma línea X, ¿sí? Ya se habría levantado, entonces lo que estamos trazando es una curva, algo así. Entonces se está levantando desde aquí hacia acá, está girando nuestro vector, y entonces lo que estaríamos obteniendo sería una circunferencia, algo así. Lógicamente tendría que dar la vuelta de esta forma, ¿sí? Y continuando en pi, ahora fijaríamos pi para B, y la U se movería de 0 a 2pi. Fijando la B en pi, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que ahora vamos a completar una semicircunferencia, ¿sí? Es decir, vamos de aquí a acá. Lo que estaríamos haciendo es lo mismo, de aquí a acá. De aquí a acá. Estamos sobre el eje X, que sería, o el XY, perdón. Estaríamos ahora aquí, en esta parte, o sea, aquí. Primero estábamos acá a 90 grados, luego acá a 180 o a pi, ¿sí? Aquí estamos a 90 o a pi medios, y teniendo esto, lo que vamos a ver es que entonces nos estamos moviendo así. Esto lo que está levantando es algo así.
Y lógicamente pues lo podemos observar también acá. No se ve del todo, pero bueno, algo así. La siguiente línea, que sería 3 pi medios fijando a D en 3 pi medios, ¿qué es lo que nos daría? Fijando a 3 pi medios sobre, y variando U de 0 a 2 pi, lo que vamos a obtener es por abajo, ¿sí?, sobre el plano XY, un regreso, algo así. ¿Sí? Porque ya hicimos esto en pi medios, luego en pi, ahora en 3 pi medios, ¿sí? Y a partir de aquí, lógicamente, al hacer esto, tenemos que rotar. Y entonces, ahora nuestra circunferencia sobre el plano XZ quedaría por debajo, ¿sí?, en teoría, y sería equivalente en este plano a esta circunferencia que va al centro, ¿sí? Sería una circunferencia circunscrita entre las, podemos llamar C1, esta sería C2, C3, y C4 sería equivalente a C2 en este plano, ¿sí? Quedaría por debajo. Entonces, eso sería lo que estaría ocurriendo. Entonces tendríamos aquí algo así. Perdón. Sería algo así. Algo así. Y esto sería con el objeto de completar nuestra dona o nuestro toro. Y lógicamente, aquí, cuando estábamos en 180 grados, pues estábamos acá. Ahora estaríamos en 360, algo así, ¿sí? Perdón, en 270 grados o en 3 pi medios. Entonces, ya con esto, con este giro de 270 grados o de 3 pi medios, ¿sí?, lo que está ocurriendo es que ya tenemos esta parte, ya tenemos esta parte y ya tenemos esta parte. La única parte que nos faltaría sería completar esto de aquí. Ahí ya sería colocarnos sobre 2pi, ¿sí? Y entonces sobre 2pi, y entonces concluiríamos nuestra rotación de nuestra circunferencia, ¿sí? Y al movernos de 0 a 2pi, pues lógicamente completaríamos la circunferencia, que sería la circunferencia que va por fuera nuevamente. Eso en esencia nos permitiría cerrar aquí, aquí y acá, ¿sí? Y pues, lógicamente todas las circunferencias que pudiésemos trazar al respecto. Eso nada más es para ver cómo se mueve, ¿sí? Nada más es para ver cómo se mueve nuestra dona. Ahora vamos a parametrizarla. Vamos a borrar esto, ¿sí? Este sería el conjunto, ¿sí?, de... Voy a borrar esto también. Lo voy a poner nuevamente arriba para ya poder proceder con nuestra parametrización. Bueno, para poder proceder con nuestra parametrización,
tenemos que encontrar los valores para X, los valores para Y y los valores para Z. ¿Quiénes creen que serían nuestros valores? ¿Cómo los obtendremos? ¿Cómo los podremos obtener? Vamos a enfocarnos un poco, déjenme hacer el dibujo nuevamente de esta parte. Algo que tengo que notar es que de alguna manera tengo que ver primero la distancia que hay de aquí, que es de 0, a este punto. Y a esta distancia la llamé alfa, que sería esta. A este término lo voy a llamar beta. ¿Sí? Entonces voy a tener beta con respecto de este vector. ¿Sí? Ahora, este vector, lógicamente usando trigonometría, me daría lo siguiente. Obteniendo la altura, que sería una altura y, en este caso sería para el seno de b con respecto a y entre beta, ¿sí? Entonces y de u, b sería equivalente a el seno de b por beta, ¿sí? El seno de b por beta, de alguna manera lo podemos, ya lo tenemos, ¿sí? Ahora lo que deseamos obtener es el valor con respecto de x y con respecto de y, pero eso, perdón, con respecto de x y de z, pero eso lo vamos a obtener a partir de observar este y este. Ahora, la distancia de aquí a acá, lógicamente, sería tomando en cuenta esto, que sería beta, más el coseno de u, perdón, de b. El coseno de b. Esto solamente para obtener esta distancia. De aquí no obtengo x, ¿sí? Porque x está relacionada con z. Digo, también con y, pero a partir de estos términos, ¿sí? Yo me puedo dar cuenta que esta distancia que está aquí, ¿sí? Es la misma que está acá. Entonces, que sería todo esto, ¿sí? Entonces lo puedo dibujar aquí. Aquí sería la distancia alfa, ¿sí? Y esto de aquí, pues ya lo tengo, que sería beta más el coseno de b. Ahora, lo que me tengo que fijar también es que aquí está jugando su papel la variable u, ¿sí? Y para obtener este valor, el valor de z,
esto lo voy a ver como el seno de u, ¿sí? Y sería equivalente a, hay que observar, a z entre esto de aquí, que sería lo mismo que este término, porque es el radio, que sería beta más el coseno de b. Entonces este es beta más el coseno de b. Entonces sería beta más el coseno de b. Por lo tanto, z de u, b, déjame ponerlo un poco más. Z de u, b sería equivalente a beta más el coseno de b por el seno de u. Y por último, lo que me restaría obtener sería el valor de x. Entonces, teniendo x como, o teniendo esta parte como el coseno de u, que sería equivalente a a x entre beta más el coseno de b, me va a dar entonces x de u, b equivalente a beta más el coseno de b por el coseno de u. Y con esto, a partir del estudio que hicimos de este conjunto, al obtener este conjunto en función de todo lo que hemos estudiado aquí para la parametrización de esto, ¿sí? Entonces nuestra aplicación iría de este conjunto de a S, podemos llamar S. Entonces, tomando a phi como una función de D que está contenida en R2, a S que está contenida en R3, ¿sí? Nuestra parametrización quedaría phi de u, b equivalente con respecto de x a beta más el coseno de b por el coseno de u, que sería ¿dónde lo puse? Y sería beta por el seno de b. Y por último, el valor de z, que está aquí, que sería beta más el coseno de b por el seno de u. Y ya con eso tendríamos nuestra parametrización de nuestro toro. Pueden usar GeoGebra, ¿sí? Y ver, metiendo estos parámetros en GeoGebra, lógicamente tienen que dar parámetros, por ejemplo, yo usaría 4 para este y nada más. 4, 4. Sí, 4 para todo. Entonces con esto ya obtendrían ustedes su toro en GeoGebra. Esto sería por el momento lo que les quería yo mostrar en cuanto a la idea de lo que son las parametrizaciones para superficies, ¿sí? Porque como les puse en un principio, la función o la ecuación de un toro es R más
la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, todo más z cuadrada igual a r cuadrada, ¿sí? Pero lo que es importante aquí es cómo hicimos el análisis para poder entonces hacer la parametrización y obtener la función paramétrica que nos permite lógicamente definir a esta superficie como una superficie parametrizada, igual como lo hicimos para la superficie rotada. Vamos a dar ahora la definición de nuestra la voy a leer para que sea más rápido y en el próximo video lo pongo y ya a partir de ahí seguimos con otros aspectos de la teoría. Entonces, nuestra definición dice así: sea S, ¿sí?, una superficie en R3 llamada superficie paramétrica simple si existe un conjunto abierto de en R2, ¿sí?, cuya frontera es una curva cerrada simple a trozos, y sea phi, que va del conjunto D a S en R3, una aplicación inyectiva, ¿sí?, de clase C1, tal que su derivada de rango 2, ¿sí?, es para toda V en el conjunto D, donde S es equivalente a phi de D. Esa sería nuestra definición para nuestro conjunto, lo que sería nuestra definición, perdón, sería la definición para nuestra superficie parametrizada, y con esto damos inicio a el penúltimo tema del curso, y posteriormente estaremos definiendo ya lo que son integrales de superficie. Sin más por el momento, espero que esto les sirva mucho, y si tienen alguna duda, como les dije en un principio, pues ya saben los medios en donde pueden acudir para hacer las preguntas. Hasta pronto.